A esta altura, ya muchos que me siguen entienden bien el enfoque de mi mensaje. Y es un enfoque que no se constituye en un manual, no son instrucciones, no es absolutamente ninguna recomendación, mucho menos una terapia o algo así, sino que simplemente estás abriendo un libro de una autobiografía, te cuento cómo soy y cómo hago porque considero que tengo ese deber por algo en especial. Y es que soy profundamente feliz, contento, pero que lo reduce el título de mi canal, de columnas y demás, porque disfruto vivir. Esto que no es lo mismo que disfrutar la vida y disfrutar cosas lindas de la vida, sino que disfruto vivir, es algo que tiene un montón de cosas que se fueron dando en mí, que fui construyendo, que fui consiguiendo, que fui avalando con mis actitudes y demás, y que constituyen esto que se trata de cuáles son esos tips que podría decir que son míos y que hacen al disfrutar vivir, pero que se sabe, no hay que creerlos, hay que ponerlos en duda, hay que ponerlos a revalorizar cada uno y cada uno conforme a su experiencia, decidir o modificar o lo que fuere. El de hoy está orientado a algo que está sugerido por un pedido de una de las personas que intervienen, que están como miembros del canal y que todos pueden hacerlo. Hacerme alguna pregunta, hacer algo por cualquiera de las redes o del canal de YouTube. De las redes me van a encontrar en todas. O sea que estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook y siempre en general como Carlos Gil Disfrutar Vivir. No así en LinkedIn que está como Carlos Gil, que es anterior. Bueno, pero todo esto de disfrutar vivir se puede preguntárselo. Y hubo algo que realmente me motivó a buscar, no a hablar del tema, que ya hablaremos, porque José F. S., para no dar sus apellidos, es una persona que me consultaba con algo relacionado tanto como a veces tenemos impedimento para salir de la zona de confort, también por el tema de los miedos que no nos dejan actuar y demás. Y entonces se me ocurrió hablar de esto que podía titularlo de esta forma porque no se trata de que a veces no logramos cosas por no ser quien soy, por no saber lo que soy, sino que no las logramos por lo que creemos que no somos. Por eso que creemos que no somos. A ver si se entiende. Muy simple. Cambia todo cuando realmente yo tengo confianza en mí mismo. Eso es simple. Eso es lo que hace falta. La confianza en mí mismo, que entonces destruye toda otra duda, cualquier otra cosa que pueda alterarme en no lograr mis objetivos, mis metas. Y claro, si pienso de pronto que no estoy preparado para esto, que no es mío, si podré o no podré, si llegaré a lograrlo o no, con seguridad que no va a conseguirse una meta de la misma forma que en aquellas cosas que yo tengo la plena seguridad de que eso me corresponde. Y eso es la confianza en mí mismo. La forma de atender a esto la tenemos, y yo la tengo particularmente y la comento, desde cuando nació. O sea, yo desde muy chico comencé con este tema de tener confianza en mí mismo. Y confianza en que lo que yo tomo, lo que yo hago, lo voy a hacer bien, va a salir bien, va a ser bien valorado y demás. Primero porque por diversas causas y desde chico me sentí bien, me sentí contento, me sentí importante, me sentí realizador. Y eso hizo que, primero, lo mismo que puede tomar cualquiera, es que no tuve necesidad de hacer caso a lo que los demás dicen. No tengo en cuenta la opinión de los demás, no porque no valga
y no se pueda valorar y no se pueda corregir a raíz de ella y demás, pero no modifico mis decisiones conforme lo que los demás piensan. ¿Por qué? Porque tengo precisamente eso, confianza en mí mismo. Y los demás quizás no tienen los mismos antecedentes, la misma trayectoria, las mismas cosas como para poder juzgar. Y entonces, claro que sí, que emiten una opinión distinta, pero no me hace modificar. Eso que parece poco, realmente habla de esa confianza en mí mismo y de esa autosatisfacción que tengo de tener realmente una valoración elevada, un positivo definición sobre mí y sobre mis formas de resolver cada una de las cosas. Nosotros no dejamos de hacer cosas por lo que somos o no somos, sino por lo que creemos que somos o lo que creemos que no somos. Y entonces es ahí donde realmente los temores son de una forma que nos eliminan toda decisión, nos frenan, o también aquellas cosas que nos valoran de tal modo que no nos animamos a hacer una serie de cosas o factores. Esta confianza en mí mismo nació, por ejemplo, de la misma modo que a cualquiera puede trabajar esa confianza y lograrla. En mi caso fue asombroso. Yo aprendí muy chico en mi casa a leer y leía en forma pública, o sea, porque era una cuestión que lo hacían para que vieran, para que me vieran y demás. Yo tenía 5 años, no solo leía de corrido, sino que tenía expresiones, tenía un buen vocabulario, también podía improvisar, podía hacer un montón de cosas de esa forma de comunicación con 5 años. Esto valió que, como estábamos en el campo, en el Yum, San Juan, no había jardín de infantes. En esa época yo tuve que entrar a primer grado a los 5 años, porque bueno, ya sabía leer y sabía un montón de cosas de la escuela y entré anticipadamente. Pero en esa época se ingresaba de 6 años a la escuela. Pero no solo que ingresé ahí, sino que descubrieron todos que era un extraordinario fenómeno esto de que esta persona podía memorizar, podía expresarse sin papel, podía no tener un guión y sin embargo improvisar, pero podía pronunciar muy bien, comunicarme, y lo hacía desde cualquier escenario, de cualquier lugar. Por lo tanto, prácticamente desde los 5 años intervine en todos los actos escolares que se puedan imaginar. Me pedían de otro grado, porque si a mi grado le tocaba una fiesta y en la próxima le tocaba otro grado, lo pedían a Carlitos para que haga una determinada parte, un determinado parlamento, alguna cosa, porque realmente, de tal modo, tuvieron confianza en mí, los demás, por supuesto, en este caso, que me hicieron crear esa propia confianza que yo tenía, una confianza en mí mismo. Por lo tanto, cualquiera fuera la situación en esa materia, y yo estaba confiado, sabía que iba a salir bien. Además de ese hecho en particular que implicaba actos escolares y estas cosas, pasó que lo pude tomar como método para la vida. Si yo confío en mí mismo, realmente las cosas salen. Y así va a ser. Y así son, y así siguen siendo hasta el día de hoy, 70 años después de aquella ocasión que estábamos contando. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente es sumamente importante a la hora de evitar todas aquellas cosas que nos hacen procrastinar, o sea, pasar para más adelante, que nos hacen no enfrentar, no iniciar alguna cosa, alguna actividad o algo, por todos esos temores, por no querer abandonar la zona de confort y demás, y que si realmente se puede, yo pude, lo hice desde chico por casualidades de nacimiento y entender el proceso. Pero hoy en día cualquiera puede ayudarnos, quizás algún profesional hacerlo si es necesario, pero poder practicar a partir de alguna habilidad. Tenemos una habilidad, aunque no sea de la materia que queremos tratar o queremos el proyecto que queramos hacer y no podemos, quizás desarrollando otra habilidad conexa, otra habilidad que no sea exactamente de esa materia, pero desarrollándola bien, etcétera, y teniendo los propios aplausos y los aplausos de otros también, que no son necesarios, pero si existen ayuda. Y entonces la confianza en mí mismo
va a ser realmente un elemento sumamente importante a la hora de tomar todas estas decisiones. Esto es crucial para muchas cosas, porque más de una vez no sabemos por qué nos limitamos, por qué nos autolimitamos, por qué llegamos a un empleo y no sabemos cómo actuar en entrevista de admisión, o cuántas veces que nos ha pasado que realmente no, y ahí me quedo y ahí no lo hago. No es lo que me sucede, pero básicamente a mí no me interesa la opinión de los demás, porque realmente también aprendí con todas esas cosas que un fracaso es necesario, porque para aprender a caminar aprendimos gracias a los fracasos. Si no nos hubiéramos caído de cola, amortiguado por los pañales, por supuesto, pero si no nos hubiéramos caído todas las veces que nos caímos, no aprendíamos a caminar. Si no nos hubiéramos caído de la bicicleta las veces que nos caímos, que tratamos y puede hacer que sea sin ninguna consecuencia, pero que realmente nos habilitaban para ir aprendiendo hasta que nos volvíamos expertos. En esto pasa lo mismo. Ni el fracaso, ni los miedos, ni la opinión lapidaria de los demás que te ponen una lápida cuando te dicen no vas a poder, vos no podés, vos no tenés habilidad para eso, etc., están simplemente anulándonos, cuando lo que correspondería sería exclusivamente darnos alas. Esto es tanto para papá sobre un hijo, para maestro sobre un alumno, para profesor sobre un discípulo en alguna carrera ya superior, pero la confianza que los demás nos puedan aportar tiene que tener esa forma de alas que nos permitan crecer, que nos permitan volar. Y esto es lo que logramos teniendo muy presente que tengo que ser una persona que tiene confianza en sí mismo. Esto tiene que ver con todo aquello que estuvo negado cuando nos fijamos más en los demás que en nosotros, cuando queremos más a los demás que a nosotros mismos. No es dejar de querer, sino que es querer a partir de todo lo que queremos nosotros. Y en esto, de toda la confianza que nos pudiéramos tener. Este es un tema que se puede desarrollar desde muchas aristas y a pedido, por supuesto, que lo hago y lo trabajo en el sentido de que uno tiene habilidad para algo seguro, mínimo, para jugar al truco, para jugar al fútbol, para hacer cualquier otra habilidad, cualquier otra cosa, y a partir de ello uno puede ir desarrollando, si va observando, va conversando consigo mismo, va obteniendo todo aquello que es esa capacidad de darse cuenta que uno tiene confianza en sí mismo y la puede aplicar a distintas órdenes de la vida. Entonces, sin miedos al fracaso, sin miedos a abandonar la zona de confort, esa zona que nos limita, porque en cuanto nosotros valoramos que estar en una zona de confort es cómodo, nos privamos de todo lo demás, que no solo es descubrirlo, sino que también es obtener beneficios que se aplican de un modo u otro. Por lo tanto, realmente esto es algo trascendente, aunque parezca una pequeñez, tener confianza en sí mismo. Eso es lo que yo quise decir, que lo tuve siempre, que me sirvió mucho, que me sirve para todas las decisiones, para algunas importantes, que son de relaciones sociales, empresarias y demás, y que sin embargo yo con la confianza que tengo en mí mismo, la opinión de los demás queda reservada para hacer una cosa escuchable pero no que me domine, y todo lo otro que estuvimos diciendo respecto a temores y a zonas de confort y demás. Y todo esto es lo que resulta así, que vale la pena realmente a la hora de todo y a la hora de definir la vida, de estar bien, de estar contento, de estar sano, de estar pletórico, de estar lleno, de estar todo, vale la pena poder decir que esto de la confianza en mí mismo ayuda muchísimo, pertenece y es parte insoslayable de este disfrutar, vivir. De esto se trata.